Hola, mi nombre es Encar Clavijo García y actualmente soy profesora asociada de Teoría y Técnica de la Fotografía en el grado en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana. Al mismo tiempo, en dicha universidad realizo estudios de doctorado en Ciencias de la Comunicación con una tesis titulada El momento oportuno, Francesc Català-Roca, 1922-1998, documentalismo, literariedad y vanguardia. A partir de la oportunidad que nos brinda la octava edición del Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento para abordar la imagen y su manipulación, expongo la presente comunicación bajo el nombre Construir el presente, mirar al futuro, fotomontaje e intervención fotográfica en la obra de Pere Català i Pich. En primer lugar, me gustaría abordar brevemente la definición de fotomontaje, entendiéndolo como la técnica mediante la cual se lleva a cabo una combinación de determinados fragmentos de fotografías que resultan en una nueva imagen. Esta capacidad de organización, reorganización y desorganización de la realidad facilitada en su práctica posibilitó ya desde su origen que pudieran conferírsele numerosos usos e intenciones comunicativas. Debido a ello, se utilizó abordando las formas más artísticas, como fue el caso de Man Ray o Dora Maar, y también con intenciones de denuncia social, donde podemos enmarcar la obra de los dadaístas alemanes Raoul Hausmann, Hannah Hirsch o Gret Stern, entre otros autores que lo emplearon como una herramienta, como digo, de denuncia social y política al mismo tiempo que establecían cierta anarquía visual. De manera simultánea, los artistas rusos, con el constructivismo y la obra de Linsky y Rodchenko, también efectúan una relevante aportación a esta técnica. Otro de los escenarios donde tuvo más presencia fue en el publicitario, donde nos centraremos en esta comunicación a través de la obra de Pere Català i Pich, al que pasamos a presentar. Pere Català i Pich nace en Valls el 14 de septiembre de 1889 en una década marcada por la prolífica aparición de personalidades de numerosas disciplinas que con anterioridad a la Guerra Civil desarrollarán su actividad profesional y su producción creativa en Barcelona sin dejar de mantener una estrecha y continua relación con su ciudad natal. En el caso de Pere Català i Pich, esta relación con Valls se evidencia al iniciar su primera etapa como fotógrafo en dicha ciudad entre 1915, fecha en la que abre su estudio, y 1931. Dicho estudio funciona bien, Pere Català i Pich retrata a numerosas personas de la comarca, mientras se acentúa su interés en proporcionar cobertura fotográfica a los acontecimientos más destacados de la zona desde un punto de vista más documental. Al margen de la fotografía, es importante destacar que la obra de Pere Català i Pich también tiene lugar en el sentido literario y es que lleva a cabo la escritura de numerosos textos y artículos en los que reflexiona constantemente acerca del punto en el que la fotografía se encuentra en aquel momento. Además, también tiene presencia en numerosas conferencias en las que lleva a cabo una función divulgadora y pedagógica en torno a la fotografía. En concreto, y entre otras muchas aportaciones, introduce un término que a mi parecer resulta de extrema relevancia y es el de nueva visión fotográfica. Con él reconoce la autonomía de la fotografía como un arte con lenguaje y expresión propia que tiene que ser capaz de dar respuesta a las necesidades y circunstancias de cada momento en la historia. Con los textos que va produciendo, Pere Català i Pich va destilando su visión adelantada, inconformista y ciertamente visionaria de la fotografía, planteando reflexiones que se avanzan a su tiempo y que sin duda pasarán a conformar las bases de la fotografía que hoy conocemos. La Exposición Universal de Barcelona de 1929 es muy relevante para él y para su obra fotográfica debido a que pone de manifiesto la necesidad de trasladarse a Barcelona para de alguna forma no desaprovechar la oportunidad de formar parte de la modernidad fotográfica. Pere Català i Pich es consciente de manera constante a lo largo de su trayectoria de que la fotografía española no está a la altura de la producción que se estaba dando en otros países y es a raíz de este hecho cuando entre 1931 y 1932 se instala con su familia en Barcelona y funda el taller Fototécnica Publicitaria Pich. En esta etapa
Su producción fotográfica, como decía, la producción fotográfica relativa a la publicidad va a despuntar, dejando clara su visión marcadamente vanguardista mediante la introducción del fotomontaje y la intervención fotográfica. Un acontecimiento importante a este respecto es la celebración de las Fiestas de la Candela en Valls en 1931, a partir de las cuales Pere Català i Pich editará el álbum de la Candela de 1931, que va a suponer una aportación novedosa e inédita tanto por las fotografías de iluminación nocturna que introduce como por la presentación de su primer fotomontaje. Lo titulará Assaig de visió simultània de les festes de la Candela, y con este primer fotomontaje Pere Català i Pich va a plantear nuevos esquemas formales en torno a la fotografía a partir de la necesidad de extender esa visión unitaria de la toma fotográfica conocida en el país hasta el momento. A través de la composición de varias fotografías sobre un mismo lienzo que conducen a una lectura simultánea de un acontecimiento, no solo está indagando en nuevos territorios fotográficos como profesional de la fotografía, sino que está contribuyendo a que el espectador desarrolle de igual forma nuevas formas y recursos de lectura de esas imágenes. Está apelando directamente a esa necesidad que planteábamos hace un momento, en la que hacíamos referencia a la urgencia de que la fotografía española debía avanzar al tiempo que los cambios en la historia se iban produciendo, alcanzando la madurez que ya estaba disfrutando en otros países. A partir de 1932 aplica estas intervenciones y manipulaciones fotográficas directamente a la fotografía publicitaria que lleva a cabo en su estudio, realizando fotomontajes y novedosas hibridaciones de texto e imagen para anuncios de diversas empresas. Esta presentación, debido a la limitación de tiempo con la que contamos, servirá solo para introducir algunas de ellas que analizaremos detenidamente en el texto completo vinculado a esta comunicación. Una de estas producciones fue para la marca de vermut Cinzano, realizada en 1932. En este caso, podemos ver cómo es capaz de articular texto e imagen jugando con las inclinaciones de los elementos que le ayudan a enriquecer la composición. La combinación de dichos elementos tipográficos en blanco y negro dotan de dinamismo a dicha composición, como podéis ver en la imagen. Es importante percibir cómo Pere Català i Pich pretende apelar directamente a los valores sensitivos del espectador con la inclusión del retrato que aparece en la parte superior derecha y con esas letras que salen de la boca de la persona retratada. En el caso de las grajeas contra el mareo 5 de 1932, utiliza varios elementos que dispone sobre la fotografía. Pueden apreciarse varios medios de transporte en los que habitualmente podían darse estos mareos para que el espectador pudiera recrear mentalmente determinadas situaciones. Los incluye variando los niveles de contraste que le ayudan a disponer sobre los mismos el texto con una perfecta legibilidad y claridad. Incluye el logotipo de Five a un mayor tamaño, así como la pequeña caja del producto para ayudar a su reconocimiento posterior, y dispone algunas grajeas sobre el encuadre. Cerebrino Mandri sigue un esquema similar al de Five y aquí podemos ver la composición gráfica que se utilizó en su comercialización, que incluía en este caso una descripción de las afecciones para las que estaba indicado el medicamento. Dicha composición fue utilizada por Pere Català i Pich, prescindiendo del texto que la acompañaba. De esta forma pudo llevar a cabo un montaje en el que el personaje del dibujo, de la ilustración inicial, señalaba de forma directa a una fotografía del propio medicamento, dotándole así de un mayor impacto visual a toda la composición. Además, utiliza ya la concreción en el texto, un recurso muy utilizado en el ámbito publicitario, con el término contra dolores, subrayando la intención de este eslogan con 3 ilustraciones a distinta opacidad que evocaban al dolor. En el anuncio para Chocolata Juncosa utiliza la repetición del mismo fotograma para generar una sensación de movimiento que puede recordar en cierta manera a las cronofotografías de la época victoriana.
Dichas tomas, que van disminuyendo su tamaño, trazan una línea diagonal sobre el espacio de la fotografía, resultando en una imagen de carácter plenamente persuasivo. Utiliza ambos lados de la diagonal para emplazar el logotipo de la marca en uno de ellos y en el otro ubicar la sombra del recipiente donde podía fundirse habitualmente este chocolate. Recurrir a la fotografía repetida de un niño disfrutando de este chocolate, consumiéndolo, es una forma de evocar de nuevo aspectos sensoriales en torno al producto que son recibidos en este caso por el espectador. Realiza varios trabajos también para Ford con las imágenes que pueden verse en pantalla, en las que vuelve a recurrir a la combinación de texto, imagen e ilustración, generando metáforas visuales que aún hoy poseen vigencia en el ámbito publicitario. Debido al carácter innovador y rompedor de estas imágenes de la época, resulta llamativo que su lectura, como decíamos, siga funcionando hoy día. Con estas imágenes, también para Ford, podemos ejemplificar su proceso de trabajo más claramente al contar con las imágenes originales y previas al fotomontaje. Pere Català y Pich hacía uso de imágenes que dotaban de contexto y situación al fondo y que al mismo tiempo servían de contrapunto visual a la inclusión del propio vehículo en este caso, que aparecía mucho más contrastado en un primer plano. La aplicación de texto reforzaba la intención visual de la composición al completo. También realizó múltiples composiciones fotográficas para el propio estudio Fototécnica Publicitaria PIC, que aquí vemos, y con ellas promocionaba el trabajo que llevaba a cabo en el mismo estudio, haciéndose valer a su vez de algunos fotomontajes que había realizado para diversos anuncios. Además, también aplica la técnica del fotomontaje fuera del ámbito publicitario. Dos de las producciones más significativas a este respecto son el retrato del caricaturista Bond de 1932, que podéis ver aquí, y el fotomontaje sobre el barrio gótico para la Societat d'Atracció de Forasters de Barcelona de 1935. En este último emplea algunas fotografías de las ubicaciones y monumentos más significativos de Barcelona para componerlas de nuevo en una misma fotografía que plantea un recorrido visual de un primer vistazo por la ciudad de Barcelona. El territorio aparece fragmentado, pero es interpretado y reconocido como unidad gracias a la traducción iconológica de los elementos que aparecen en la toma. En todas estas composiciones fotográficas, Pere Català y Pich deja entrever su paso de fotógrafo objetivista a subjetivista, tal y como señala Pablo Ghiori en Pere Català y Pich, Fotografía, Publicitat, Avantguarda y Literatura, 1889-1971. Todas estas imágenes parten de la idea de que la noción del objeto depende en todo momento de la consciencia humana del sujeto que recibe esa imagen, que ha de contar con ciertas herramientas a la hora de decodificar los signos inherentes a estas tomas fotográficas. El mismo Pere Català y Pich afirmó que su producción fotográfica concedía a la imagen no solo un valor documental, sino un valor subjetivo capaz de comunicar un estado plenamente psicológico. Defendía que un anuncio debía entrar de manera rápida por la vista, generar un primer impacto que influyera en la emoción del espectador sin que éste se percatara de todo este proceso. En este sentido, Pere Català y Pich lleva a cabo una investigación en torno al valor psicopublicitario de la fotografía, estudiando el comportamiento de 56 personas. Tras este estudio, llega a concluir que los anuncios publicitarios que incluían tomas fotográficas despertaban un nivel de atención mayor que aquellos que no las empleaban. Aborda los estados perceptivos del espectador que en cierta forma ya se han habituado a los estímulos de las formas publicitarias más clásicas y plantea la necesidad de renovar el lenguaje fotográfico publicitario mediante técnicas y recursos que fueran capaces de generar impactos de nuevo inéditos para quienes los recibieran. A partir de aquí podemos concluir en que en las aportaciones de Pere Català y Pich confluyen las tendencias coexistentes propias del periodo de entreguerras, como el surrealismo, el constructivismo, la nueva objetividad, la escuela Bauhaus, así como las aportaciones al cartelismo publicitario de los dadaístas o de Man Ray. Y por otro lado queda patente que el fotomontaje para Pere Català y Pich
es uno de los recursos de renovación del lenguaje fotográfico y lo es por la forma en la que le era posible construir un relato visual a partir de la combinación de varias imágenes, buscando en todo momento la persuasión, incluyendo textos, fotografías superpuestas, recreando sensaciones de movimiento en las mismas o resaltando objetos mediante la inclusión de fondos que actuaban como puntos de contexto, generaba una sensación de sorpresa en la mirada del espectador, pudiendo alcanzar su emoción, creando así una respuesta ante esa emoción y ante ese estímulo. Para finalizar, Pere Catalay-Pich, con su obra, es capaz de enunciar los elementos formales que conforman el fotomontaje publicitario como género, poniendo de relieve la manera en la que a través de la selección de imágenes y textos resultó posible construir el relato de la nueva visión fotográfica que contribuyó a que la fotografía publicitaria desarrollara nuevos códigos de comunicación capaces de dar respuesta a los patrones de consumo del momento. Y nada más por mi parte, me despido, muchas gracias. Dejo mi contacto en pantalla para quienes quieran hacerme llegar comentarios o apreciaciones y por supuesto quedo pendiente de los comentarios de la ponencia. Un saludo.